sirva, pónganle me gusta, compartan con sus facu amigos y todo lo que ya saben, que a mí me reayudan. Les mando un besote enorme y dale que se aprueba, amigos. Bien, vamos con el primer ejercicio. Nos dice, siguiendo la siguiente reacción, que encima está balanceada. Dato no menor, ¿no? Porque siempre para un ejercicio de estequiometría tenemos que chequear que esté balanceada. Dice, se obtiene una cierta masa, ¿sí?, a partir de 25,3 gramos de este óxido y 450 mililitros de una solución 4,10 molar del ácido. Ahora me piden calcular la masa del reactivo en exceso que queda sin reaccionar. Bueno, vamos paso a paso. Siempre recomiendo como paso 1 anotarse los datos que nos dan. Entonces, primero fíjate que nos dan masas de reactivo. Me dicen 25,3 gramos del óxido, o sea que acá de dato nos están diciendo voy a tener 25,3 gramos de este óxido. Y dice que tengo 450 mililitros de una solución 4,10 molar de este ácido. ¿Y qué sabemos nosotros? Yo te doy un tip que siempre que te den un dato seguido de una concentración, como acá, hay que hacer una regla de 3. O sea, ¿qué significa esta concentración molar? Que cada 4,1 moles del ácido hay 1000 mililitros de solución. ¿No es cierto? Bueno, pero a mí me dicen, che, vos tenés 450 mililitros. Entonces hago esta regla de 3, 450 por 4,1 dividido 1000, para saber qué dato, para saber los moles que yo tengo de mi reactivo, del ácido. Entonces, 450 por 4,1 dividido 1000 me da un total de 1,845 moles. ¿Está claro? Bien. Entonces tengo el dato de los moles del reactivo y de la masa del reactivo. Cada vez que te den dos datos del reactivo, hay que ver cuál es el limitante, ¿ok? ¿Cuál es el reactivo limitante? Bueno, a ver. Tenemos que hacer regla de 3. ¿Qué estamos comparando? Estamos comparando masa de este óxido acá con moles de este ácido. Así que estequiométricamente, ¿no? ¿Qué tengo? Y bueno, yo sé que esto de acá, que es óxido de silicio, la masa molar son 60 gramos. Entonces, cada 60 gramos del óxido reacciona ¿con qué? Con 6 moles, que es el dato estequiométrico, de este ácido. Entonces, hacemos regla de 3. Si cada 60 gramos del óxido de silicio reacciona con 6 moles del ácido fluorhídrico, entonces con la masa que yo tengo, que son 25,3 gramos, ¿cuántos moles del ácido reaccionan? Hacemos 25,3 por 6 dividido 60. Y eso me dio un total de 2,53 moles. Ah, pero pará. ¿Yo cuánto tengo? Bueno, yo tengo 1,845, que son los que reaccionan, ¿no? Que me lo dan de dato. 1,845. O sea que tengo menos. Y como tengo menos de este ácido de acá, este es el limitante y este es el que está en exceso. Y listo. Bueno, listo. Ahora, ¿qué me pide el enunciado? Me pide la masa del reactivo en exceso que queda sin reaccionar. O sea, me está diciendo, bueno, del que está en exceso, calculame la masa que queda sin reaccionar. Bueno, ¿cuál es el que está en exceso? Este de acá. Obviamente que tiene exceso de masa. Entonces, calculemos la masa que queda sin reaccionar. ¿Qué hacemos? Tenemos que hacer otra regla de 3, ¿no? Decimos, bueno, a ver, si cada 60 gramos, ¿no?, del silicio reacciona con 6 moles del ácido, entonces, con el limitante, que es 1,845 moles, ¿cuánta masa reacciona? Hago 1,845 por 60 dividido 6. Bueno, la masa total me dio 18,45 con el limitante. Ah, pero yo en realidad tengo 25,3 gramos. Por lo tanto, ¿cuánta masa queda sin reaccionar? Si en realidad reacciona 18,45 gramos. Y bueno, tengo que restar, ¿no? Hago 25,3 gramos menos 18,45 y me da lo que está en exceso, ¿sí? O sea, en realidad va a reaccionar 18,45, pero tengo 25,3. Entonces, para saber lo que está en exceso, resto, ¿no? Hago 25,3 menos 18,45 y me dio una masa de 6,85 gramos.
Y listo. Me dio bien. Estamos re contentos. Ahí terminó el primer ejercicio. Bueno, muy bien, vamos con este ejercicio. Dice, en una planta de tratamiento de agua se eliminan impurezas sólidas en suspensión siguiendo la reacción. Y me da ya la reacción balanceada, que es genial. Nos dicen, considerando que se han obtenido 6,02 toneladas de hidróxido de aluminio y nos da la masa molar, bien. Entonces ya me dicen lo que se obtuvo. Ya me están dando un dato, vamos a anotarlo en nuestra tablita. Me dice que se obtuvieron 6,02 toneladas de este hidróxido de aluminio y me da la masa molar. Buenísimo, me sirve para el dato estequiométrico, seguramente vamos a tener que usarlo. ¿Cómo sería el dato estequiométrico? Tengo 2 moles de todo el aluminio, que la masa es 78, así que tengo reaccionando 2 por 78 gramos, ¿no? O sea, 2 por 78, 156 gramos de producto, ¿no? De producto. Bien. Al tratarse una gran cantidad de agua con 18,6 toneladas de esta oxosal, ¿sí? O sea, también me están dando la masa de este reactivo, ¿sí? Y aparte me dicen impuro, o sea que tiene 13% de impurezas inertes. ¿Qué quiere decir esto? Me está diciendo que de 18,6 toneladas, el 13% es impuro. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser lo puro? Si el total es el 100% y hay 13% de impurezas, lo puro vendría a ser el 100% menos ese 13%. ¿Se entiende? Así que el total puro vendría a ser el 87%. ¿Está claro? Buenísimo. Entonces, siempre va a reaccionar lo puro. 18,6 toneladas, que es el dato que me da el enunciado, es el 100%, pero en realidad va a reaccionar lo puro, o sea, el 87%. Bien, bueno, y me queda 87 por 18,6 dividido 100, y eso me da un total de 16,182 toneladas, que es lo que en realidad va a reaccionar, ¿sí? Bueno, continuemos. Bien, ahora me dice calcular el rendimiento del proceso. Bueno, quiero que sepas algo. Cada vez que te piden calcular el rendimiento es porque estamos yendo de atrás para adelante, ¿sí? Del final de la reacción, o sea, cuando ya terminó, ya reaccionó todo, al comienzo. Entonces me piden el porcentaje de rendimiento, que el rendimiento se aplica a los productos, ¿sí? Entonces, calculemos ese rendimiento. Fíjate que acá me están dando también masa de esta oxosal, así que de dato estequiométrico me va a servir la masa, que ya me la dan acá, 342 gramos, ¿sí? Bueno, una vez que tenés completito tu cuadro, tenemos que empezar a relacionar. Esto que ya reaccionó, o sea, porque me está diciendo el ejercicio, esto ya reaccionó todo y se obtuvieron 6,02 toneladas de este hidróxido de aluminio. O sea, si ya reaccionó, es porque también ya reaccionó con un rendimiento. Ya reaccionó con el rendimiento. O sea, que esto ya tiene el rendimiento aplicado. Porque ya reaccionó, insisto. Así que bueno, ¿qué sabemos? A ver, sabemos que 342 gramos de la oxosal, cuando reacciona, se obtienen 156 gramos del hidróxido, ¿no? Bueno, en este caso está reaccionando lo puro, que lo calculamos acá y nos dio 16,182 toneladas. Entonces hagamos la regla de 3, ¿qué nos queda? 16,182 toneladas por 156 gramos, dividido 342 gramos. Gramos se va con gramos y me va a quedar la respuesta en toneladas, ¿sí? Así que no hace falta hacer un pasaje porque se termina cancelando. Si no, si querés hacelo, pero me dan toneladas, me queda 16,182 por 156 dividido 342. Esto me dio un total de 7,38 y ¿qué unidad le pongo? La que me quedó, toneladas. Bueno, pero este es el 100%, ¿o no? En realidad, lo que se obtiene es un 6,02, que como te digo ya reaccionó, por eso ya tiene el rendimiento aplicado. Así que, ¿qué porcentaje sería? Y bueno, hay que hacer regla de 3. Si 6,02, no me queda, por 100
dividido 7,38 y eso me dio un total de 81,57%. Acá, a ver si nos dio bien, si nos dio dentro del rango, así que genial. Así que anotate como tip ahí en tu apunte que siempre que el enunciado te dé un dato del producto, de lo que ya se obtuvo, es porque ya tiene aplicado todo. O sea, ya tiene aplicado el porcentaje de rendimiento, lo que se obtuvo. Ya reaccionó, ya tiene aplicado el porcentaje de rendimiento. Y si el ejercicio me hubiese dicho, búscame, no sé, la masa de la muestra que reacciona, ¿sí? Para que se obtenga 6,02 toneladas. Bueno, en este caso ya la sabemos, es 18,76, pero también puede ser un ejercicio parcial eso, que tengamos que ir de atrás para adelante, esto ya tenga el rendimiento aplicado, o sea, tendríamos que hacer esta regla, si 6,02 es el... no, y ponele que sí te dan de dato el rendimiento, ponele que te dicen, bueno, el rendimiento es 81,57, entonces, ¿qué harías? Bueno, 6,02 ya lo tiene aplicado el rendimiento porque es lo que ya se obtuvo. El 100, ¿cuánto sería? Y una vez con eso haces una regla de 3 para saber lo que reacciona y te va a dar este valor. Bueno, pero eso también ya tiene la pureza aplicada porque ya reaccionó. Entonces la masa de la muestra sería ver cuánto hay en el 100%, ¿sí? Así que a lo que iba es que cuando ya me dan algo que obtengo, ya tiene el rendimiento y la masa de reactivo que reacciona también ya tiene la pureza aplicada. ¿Por qué? Porque ya reaccionó. Muy bien. Bueno, no suelen pedir puntos teóricos, pero acá nos aparecen explicar qué es el rendimiento y qué es la pureza. O sea, rendimiento obviamente de una reacción y la pureza de un reactivo, ¿no? Entonces, hagamos un repasito. La pureza de una reacción es el grado de materia que se va a utilizar. ¿Qué pasó recién en este ejercicio? De todo el reactivo que tenía, únicamente una parte pura reaccionó, ¿sí? Por eso es el grado de materia prima que se va a utilizar. Entonces, estamos en una situación un poquito más realista, como dice acá. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a conseguir trabajar con un compuesto que sea totalmente puro. ¿Está claro? Y bueno, acordate que al hacer cálculos estequiométricos, el cálculo de pureza de una reacción se aplica a la parte de los reactivos. Y bueno, la parte de rendimiento es similar, es un porcentaje aplicado a los productos porque es en realidad el porcentaje real de lo que obtenemos. Es una relación, como dice acá, entre la cantidad de producto que obtenemos realmente en la reacción y la cantidad máxima que se podría haber obtenido. O sea, no siempre vamos a obtener el 100%. Así que bueno, está buenísimo hacer un repasito de paso y aplicarlo a lo que vimos recién. Bueno, vamos con que es una ecuación redox y me piden escribir las semiecuaciones de oxidación y reducción y la reacción global balanceada. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Si te fijas, es una reacción redox. ¿Por qué? Porque hay una especie que se reduce y otra que se oxida, ¿no? Entonces, el cromo acá tiene 0 y pasa a tener más 3. O sea, se está oxidando. Se oxida y al que se oxida se lo llama agente reductor. Y el cobre acá se reduce. ¿Por qué? Porque pasa de más 2 a 0. Entonces, si se reduce, se lo llama agente oxidante. Buenísimo. Entonces, ahí me piden las semiecuaciones de oxidación y de reducción. Vamos con primero el de oxidación, la ecuación de oxidación, digo. Cromo pasa de 0 a más 3. Así que fíjate que como yo quiero que me quede la misma cantidad de electrones de un lado que del otro, fíjate que si yo tengo 0 y acá tengo 3 positivo, para que haya la misma cantidad tendría que restar 3 para que me quede 0 y 0, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, agregamos 3 cargas negativas, o sea, 3 electrones y listo. Después, acá me pide que haga lo mismo pero con la ecuación de reducción. Así que tengo cobre más 2, pasa a cobre 0. Y si tengo 2 positivo y 0 y necesito tener la misma cantidad, ¿qué tiene que pasar? Del lado de 2 positivo, tengo que restar 2 para que me quede 0 también, como del lado de los productos. Así que para sacar 2, ¿qué hago? Sumo 2 electrones. Y ahora sí tengo 2 cargas positivas, 2 negativas, y me queda 2 menos 2, 0, que coincide con la parte de los productos. Bueno, después, acá nada más me pide las semiecuaciones de oxidación. Y la reacción global, ok, porque estas son las semiecuaciones. Ahora, ¿qué
¿Qué seguía? Teníamos que balancear los electrones. Necesito la misma cantidad de electrones de las dos semiecuaciones. Entonces, como tengo 3 y 2, podría hacer ¿qué? Podría multiplicar a todo esto por 3 para que me quede 3 por 2, 6. Y para conseguir también 6, ¿por qué numerito tengo que multiplicar al 3? Por 2. ¿Sí? Entonces, cuando multipliquemos, nos va a quedar 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. Y 2 por 3, 6, ¿no? O sea, ahora acá me va a quedar 6. Bueno, y acá también distribuyo este 3 y me va a quedar 3 cobres del lado de los productos. Acá me queda 3 y acá me queda 3 por 2, que es 6. ¿Sí? Bueno, sí, ahora que sumar. Sumo y en teoría se deberían cancelar los electrones y está todo bien. Entonces, de la parte de los reactivos me quedó todo esto. 2 cromos, 6 electrones y 3 cobres más 2. Y del lado de los productos tengo 2 cromos, 6 electrones y 3 cobres. Ahora sí, como tienen 6 electrones, chaucito, adiós, y me queda esto de acá. Me va a quedar acá cromo primero, que tengo 2 cromos, más 3 cobres. Y del lado de los productos que tengo 2 cromos con más 3 cobres. A ver si nos quedó lo mismo. 2 cobres, 3, 2, 3. Excelente. Bueno, vamos con este ejercicio de gases ideales. Me dice, un recipiente con tapa móvil contiene 700 mililitros de helio, o sea, que tengo el volumen de helio, 700 mililitros. Para gases ideales necesitamos el volumen en litros, así que inmediatamente 700 mililitros, ¿cuántos son? Son 6,7 litros, ¿sí? A una temperatura de 80 grados centígrados, me dice. Así que la temperatura la tengo. Obviamente que le sumo 273 para pasarla a Kelvin. Y me queda esto de aquí, 353 Kelvin. Y una presión de 1,7 atmósferas. Me dice calcular la masa de helio adicional que se debe agregar al recipiente para que el volumen final sea de 1,7. Bueno, tenemos acá la situación 1. La situación 2 vendría a ser ahora con un volumen final de 1,7 y la presión y temperatura seguiría siendo la misma. Entonces, vos fíjate que de la situación 1, podría buscar que con la ecuación de los gases ideales ya tengo la presión, ya tengo el volumen. N no lo tengo la cantidad de gas. R lo tengo porque es una constante y la temperatura la sé. O sea, podría buscar N. Entonces, de esa manera, en la situación 1, podemos calcular la cantidad de helio inicial que tengo. Hagámoslo. Si yo quiero despejar N, esto que está multiplicando pasa dividiendo y los moles me quedan igual a la presión, que es 1,7 atmósferas, lo tengo ahí de dato, por el volumen, que es 0,7 litros, dividido R, que es 0,082 litros atmósfera, sobre Kelvin mol, por la temperatura, que son 353 Kelvin. Tuki tuki, se me va atmósfera con atmósfera, litro con litro, Kelvin con Kelvin, y me queda mol. Así que tengo 1,7 por 0,7, todo eso dividido 0,082 por 353. Y eso me dio un total de 0,0411 moles. ¿Bien? Bueno, estos son los moles iniciales. Ahora, ¿qué pasa en la situación 2? En la situación 2 dice que agrego cierta masa de helio para obtener un volumen final de 1,7. Entonces, yo parto de 0,411 moles. ¿No es cierto? Ahora, obviamente voy a tener que agregar cierta cantidad para llegar a 1,7 litros. Entonces, despejemos N en la situación número 2. Fíjate que en la situación número 2 tengo un volumen final de 1,7 litros. Tengo la temperatura, que sigue siendo la misma, porque dice mismas condiciones de presión y temperatura, o sea, 353 Kelvin, y tengo la presión, que también es la misma. Entonces puedo hacer lo mismo, despejar N de la situación 2. Situación 2. Entonces, tengo la presión, que es 1,7 atmósferas, por el volumen, que es 1,7 litros, dividido R, que es 0,082 litro atmósfera Kelvin mol, por la temperatura, que es 353 Kelvin. Entonces, N que me va a quedar, chaucito, adiós, me queda 1,7
por 1,7, todo eso dividido 0,082 por 353. Me dio un total de 0,099. A ver, vamos a redondear a cuánto. Redondeemos esto, por favor, te lo pido. Redondeemos a 0,1 moles. Entonces, si al principio yo tenía 0,411 moles y agregué moles hasta llegar a 0,1, ¿cuánto agregué? Restamos 0,1, que es la situación final, menos 0,0411 y me da la cantidad que yo agregué. ¿No es cierto? Bueno, y esto me dio un total de 0,0589. Esto es lo que yo agregué. Y a mí me pide lo que agregué, está bien, calcular la masa adicional que debe agregarse, pero me pide la masa, no los moles. Entonces, ¿qué hago? Yo sé que si los moles los multiplico por la masa molar del elemento, me da la masa. Así que, ¿cuál es la masa del helio? ¿Cuál es la masa molar del helio? Son 4 gramos, así que a los moles lo multiplico por la masa molar, que es 4 gramos mol. Tuki, simplifico y me queda 0,0589 por 4. Y esto me dio un total de 0,236 gramos en total, que es lo que da. Así que buenísimo. Y después me piden el B calcular el volumen molar del helio. A ver, el B, volumen molar. El volumen molar, tenemos formas distintas de calcularlo. Es el volumen que hay en un mol. También puedo calcularlo a través de la masa molar, pero para eso necesito la densidad. ¿Okay? Entonces, si me pide el volumen molar en las condiciones de presión y temperatura dadas, me están diciendo que la temperatura es 353 Kelvin, la presión es de 1,7 atmósferas, ¿no? Pero ahora, como me dice el volumen molar, es el volumen que hay en un mol, así que N vale 1. Y bueno, con esta fórmula podría despejar el volumen. Yo sé que P por B es igual a N por R por T. Si despejo el volumen, me queda N, que es un mol, por R, que es 0,082 litro atmósfera sobre Kelvin mol, por la temperatura, que es 353 Kelvin, dividido la presión, que es 1,7 atmósferas. Entonces, si hacemos ese cuenterío, chau, 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 me queda el volumen en litros. Me queda 1 por 0,082 por 353 y el resultado dividido 1,7. Me dio un total de 17 litros, ¿ok? No está acá la respuesta correcta, pero elegimos creer que es 17 litros. Así que ahí nos quedó completito. Bien, me dicen ejercicios de soluciones. Me dicen, a 20 grados se dispone de las siguientes soluciones. Cloruro de sodio, a 25% masa volumen, 0,980 masa en masa y ble. Me dice indicar la concentración molar de la solución más concentrada. Y bueno, este es un teórico, explicar el concepto de dilución. Bueno, entonces, el concepto de dilución, amigos, lo voy a decir ahora si ya está, es explicar básicamente qué pasa en una solución. Agrego solvente, pero el soluto se conserva. O sea, agrego solvente en una solución, aumenta el volumen, pero el soluto no cambia nunca. Es como el ejemplo del juguito Tank, le podés poner en el parcial. Tenemos juguito Tank, ¿viste? Que uno agarra un sobrecito, le pone soluto, lo mezcla con agua, y por más que vos agregues más agua, el soluto, o sea, el polvito Tank, sigue siendo el mismo. Pero vos vas agregando más agua y te queda una solución más diluida, ¿ok? Entonces, el soluto es la misma cantidad. Lo que va a cambiar es el solvente. Cambia el solvente, aumenta el solvente, pero el soluto no va a variar nunca. Y listo. Bueno, vamos a ver así. Si me piden indicar la concentración molar de la solución más concentrada, habría que buscar la concentración molar de todos estos, A, B y C, en estas 3 situaciones, y ver cuál me dio más. Entonces, vamos con el A. El A, tengo 25 masa volumen, o sea que tengo 25 gramos de soluto cada 100 mililitros de solución. Ok, pero yo quiero la concentración molar, o sea, quiero ver cuánto hay en 1000 mililitros, ¿no es cierto? Hago regla de 3, me queda 1000 por 25 dividido 100. Y me queda, bueno, 25.000 dividido 100, que eso me da 2.500, ¿no? Perdón, 250. Listo. 250 gramos de soluto. Pero la concentración molar son los moles cada 1000 mililitros. Así que a la masa la divido por la masa molar que me la dan acá, hermosamente. Y eso
gramos se va con gramos y me va a quedar los moles que hay en 1000. ¿Sí? Así que hacemos 250 dividido 58,4 y me dio un total de 4,28. Listo, tengo los moles, la concentración molar en el A. 4,28 molar. Vamos con el B. Me dice 0,980 masa. O sea, tengo 0,98 gramos de soluto cada 100 gramos de solución. Bueno, pero yo no quiero los 100 gramos de solución. Quiero que me aparezca volumen, porque yo necesito compararla con el volumen de solución. ¿Qué hacemos? Usamos la densidad. Yo sé que el volumen... O sea, en realidad yo sé que la densidad es masa sobre volumen, pero si despejo el volumen, me va a quedar masa dividido densidad. Puedo usar la masa de la solución esta, o sea, no puedo usar la masa de soluto, estamos de acuerdo, ¿no? Porque yo necesito volumen de solución, entonces usemos la masa de solución. Y hacemos 100 gramos dividido la densidad, que me dan 1,19 gramos sobre mililitro. Y aparte porque la densidad que me dan es de la solución, no del soluto. Ojo con eso. Bueno, gramos se va con gramos y me queda que el volumen de solución es 100 dividido 1,19. Bueno, eso me dio un total de 84,03 mililitros. Así que sé ahora que 0,98 gramos, que lo puedo pasar a moles ya que estamos, ¿cómo hago? Multiplico por la masa molar. Yo sé que me va a servir moles, no masa. Así que multiplico por la masa molar. ¿Y qué me queda? Perdón, no multiplico, divido. Yo sé que los moles, o sea, cuando yo quiero pasar de gramos a moles, divido por la masa molar. ¿Por qué? Por esta formulita. Los moles es la masa dividido la masa molar. Si yo quiero pasar al revés, de moles a masa, ahí sí, uso esta fórmula. La masa son los moles por la masa molar. Entonces acá como quiero pasar de masa a moles, entonces divido por la masa molar. Entonces me va a quedar 0,98 gramos de soluto. Dividido la masa molar del soluto, que es 58,4 gramos mol, ¿sí? Entonces gramos se da con gramos, me va a quedar en mol y me queda 0,98 dividido la masa molar, que es 58,4, y me dio un total de 0,0168 moles, si redondeamos a 3 cifras significativas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos moles que me dieron, estaban en ¿cuánto? En 100 gramos de solución, que 100 gramos de solución son 84,03 mililitros de solución. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Puedo decir que en 0,0168 moles de soluto hay 84,03 mililitros. Pero como yo quiero concentración molar, quiero ver los moles que hay cada 1000 mililitros. Y listo, me queda 1000 por 0,0168 dividido 84,03. Bueno, y eso me dio un total de... sí, a ver, déjenme hacer de vuelta la cuenta porque quiero que me comí un número. Puede pasar. Esto me dio 0,19999, así que vamos a poner 0,2 para redondear. Bueno, entonces, ¿cuál es la más grande? Ah, porque la sella me la da. Sella me dice que es 0,740 molar. Entonces, ¿qué numerito es más grande? ¿Este o este? Y claramente el primero, el A. ¿Ok? Así que me pide la concentración molar de la solución más concentrada. Sería 4,28 molar, que es la respuesta correcta. Y listo. Bueno, para el ítem 6 me dicen calcular la masa de esta sal binaria que me dice que debe disolverse en agua para preparar 750 mililitros de una solución en la cual la concentración del ion cloruro es tal. Electrólisis. Bueno, acá hay que saber bien la ecuación de disociación de esta cosa de acá, esta sal, que tengo magnesio cloro 2, o sea, ¿cómo le puedo reescribir? Un magnesio con más 2, porque el numerito de oxidación que actúa es más 2, esto lo sabes del primer parcial, y tengo 2 cloros con menos 1. Entonces, ¿cuál es el anión y el catión? El anión es la carga negativa, o sea, el cloro. Catión representa cargas positivas, magnesio, metales. Entonces me piden la masa de esto de acá que debe disolverse en agua para preparar 750 mililitros de una solución en la cual la concentración del ion cloruro sea 0,250. Me están dando de dato la concentración de ion cloruro, o sea, esto de acá.
Entonces, nada, me están diciendo que la concentración es 0,250. Y acá la relación es 1 a 2, ¿sí? Por lo tanto, este es como que ya tiene el 2 multiplicado. Entonces, la concentración molar, como ya tiene el 2 que ya se multiplicó por 2, ¿qué hay que hacer para volver a obtener la concentración de la sal? Si esta cuentita ya tiene el 2 incorporado, ya se multiplicó por 2 y me dio esto, entonces hay que dividir para volver a la concentración de la sal. Entonces divido por 2 y me queda 0,250 dividido 2. Y eso me dio un total de 0,125 molar. O sea que para una solución de este tipo, cuya concentración del ion cloruro es 0,250, tengo la mitad de concentración molar porque la relación es 2 a 1. Entonces siempre que te den de dato la concentración del anión o del catión, fíjate, ojo acá, esto en la ecuación de disociación, porque influye, obvio. A ver, si me hubiesen dado el dato al revés, si me hubiesen dado el dato de la sal y yo quería la concentración molar del ion cloruro, ¿qué hago? De acá a acá multiplico por 2, ¿no? Pero este ya tiene el 2 aplicado, por eso de acá para acá divido, aplicado entre comillitas. Y ahora te pregunto, ¿cuál sería la concentración molar del catión magnesio? Y como acá la relación es 1 a 1, acá es la misma, 0,125 por 1 que 0,125, ¿sí? Bueno, luego de hacer ese repaso, ¿qué me piden? Me piden por la masa, ahora sigue la sal, por eso quería la concentración molar de la sal, que debe disolverse en agua para preparar 750 mililitros de solución, ¿sí? O sea, yo sé que con este dato de la concentración molar tengo 0,125 moles de soluto cada 1000 mililitros. Este es el dato de la concentración de qué tipo. De la concentración diluida, ¿no? Pues se disolvió ya y se obtuvo esto. Entonces, acordate que el soluto se conserva, así que como yo sé que tengo 750 mililitros, porque me lo hice acá, de la solución diluida, el soluto que me dé se va a conservar y también va a ser igual al de la concentrada por propiedad de dilución, que ya hablamos. Entonces hago 750 por 0,125 dividido 1000 y me dio 0,0937 moles. Entonces los moles de la dilución, que son los que se conservan, me dio esto. Pero a mí me pide la masa, si no me equivoco. Así que, ¿qué había que hacer? Para pasar de moles a masa, había que multiplicar a los moles por la masa molar. O sea, multiplicamos por 95,2. Entonces me queda que la masa es 0,0937 moles por la masa molar que me dio de dato 95,2 gramos mol. Bien. Tuki, cancelo y me quedó un total de 8,925 gramos. Bien, nos dio, muy bien. Bueno, vamos con este ejercicio de cinética. Me dice, para la siguiente reacción en fase gaseosa, y me da la reacción, se determinó que la velocidad aumenta 4 veces al duplicarse la concentración de dióxido de nitrógeno y que no se modifica al duplicarse el monóxido de carbono. Indicar cuál es el orden de reacción con respecto al monóxido de carbono. Bueno, entonces yo te recomiendo lo siguiente. Primero, ¿cuál es la fórmula de velocidad? Yo sé que acá en este caso sería la constante por la concentración de los reactivos elevados a su orden, que le vamos a poner alfa y beta. Ahora, suceden dos cosas. Primero, nos están diciendo como dato que cuando la velocidad aumenta 4 veces se duplica NO2. O sea, cuando nos queda 4 veces la velocidad, porque dice que la velocidad aumenta en 4, por eso lo escribo como 4 veces B, dice que se duplica NO2. O sea, que en vez de obtener NO2, que voy a tener 2 veces NO2, porque se duplica por 2, eso quiere decir. Y me dice que no se modifica, o sea, la velocidad no se va a modificar, va a seguir siendo B, al duplicarse el monóxido de carbono. O sea, cuando se duplica el monóxido de carbono, por eso como se duplica le pongo un 2, la velocidad va a seguir siendo la misma, va a seguir siendo B. ¿Sí? Bueno, tengo esas dos situaciones. Me piden el orden de la reacción con respecto al monóxido de carbono, o sea, el orden de acá. En realidad, si no se modifica la velocidad, suele ser 0, amigos.
pero hay una formulita que podemos hacer y hacer cálculos para que nos quede exactamente 0. Entonces planteamos que la situación inicial y los dos casos que nos dan, ¿sí? O sea, que se cuadriplica la velocidad cuando se duplica la concentración de dióxido de nitrógeno y que la velocidad no cambia, va a seguir siendo v cuando se duplica la concentración de monóxido de carbono. Y ahora entramos a hacer algo que me encanta, que es a dividir, ¿ok? Acá me comí el elevado al alfa, mala mía. Entramos a dividir para comparar. Entonces, ¿qué podría hacer? Como yo quiero ver qué va a pasar con el monóxido de carbono, y la única fórmula donde se altera el monóxido de carbono es acá porque se está duplicando, yo podría agarrar esta fórmula, que la voy a llamar fórmula 1, que es la principal, y la fórmula 2. Y como las quiero comparar, las voy a dividir, ¿sí? Entonces, si vos agarrás esta fórmula original, la 1, y la dividís con la fórmula 2, que es esta de aquí, porque yo las quiero comparar, y esto te va a servir para cualquier tipo de ejercicios de este estilo, esto de escribir las fórmulas y compararlas dividiendo. ¿Qué te va a quedar? Bueno, si yo divido B se va, me va a quedar un 1, ¿no? ¿Por qué? Porque algo dividido lo mismo es 1. Si hubiese un 4 acá, ¿qué me quedaría? Un cuarto, ¿no es cierto? En este caso, como era la misma, se divide y chau. ¿Igual a cuánto? K con K se simplifica, así que chau. Esto que es igual también se simplifica. ¿Y ahora qué me queda? Me queda monóxido de carbono elevado al alfa, dividido. Y esto de acá, propiedad matemática. En un producto puedo distribuir la potencia, entonces me queda 2 al alfa por el monóxido de carbono, la concentración al alfa. ¿Sí? Utilizo propiedad de la potencia. Y acá puedo simplificar, se fue. Esto me va a quedar 1 si simplifico, ¿no? Bueno, y ahora puedo despejar esta ecuación y despejar lo que me piden acá, que es el orden de reacción. Bueno, entonces hagamos la cuenta. ¿Qué me queda? ¿Cómo despejo acá alfa? Esto de acá que está dividiendo pasa multiplicando, entonces me queda 1 por 2 alfa es igual a 1. 1 por 2 alfa da 1. Da 2 alfa, ¿no? O sea, 1 por 2 alfa, 2 alfa. ¿Y cuánto tiene que valer alfa para que 2 a la alfa sea igual a 1? 0, ¿no? 2 a la 0 es 1. Así que alfa es 0. O lo podés pensar así, pensando, o te cuento algo para despejar en ecuaciones logarítmicas o en este caso exponenciales. Yo lo que puedo hacer es aplicar un logaritmo a ambos lados. Seguramente te debe sonar si viste matemática. Para que me quede logaritmo de 1, que nos da 0, con la calcu. Esto por propiedad del logaritmo va a bajar. Y me queda alfa por logaritmo de 2. Y esto que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces te queda 0 dividido el logaritmo de 2, 0. Y listo. Entonces de esa manera también podías pensarlo. Y ahí ya despejabas. Y si te digo, bueno, despejame beta, ¿ahora qué va a pasar? O sea, si en vez de indicar el orden de reacción con respecto al monóxido de carbono, me hubiesen pedido con respecto a este de acá, teníamos que haber dividido estas dos. ¿Y cómo sería el resultado de esta división? Ya fue, ahora vamos a hacerlo. B dividido B, acá me va a quedar un cuarto, como dije. K con K se va, esto se va con esto. Y me va a quedar esto que lo distribuyo, entonces me queda la concentración de NO2 elevado a beta, dividido 2 beta por la concentración de NO2 elevado a beta. ¿Sí? Distribuyo este beta. Esto se simplifica, te va a quedar un 1 arriba, porque algo dividido lo mismo da 1. Y ahora, para que se cumpla la igualdad, ¿cuánto tiene que valer beta? Y 4, perdón, cualquiera. 2, ¿no? Perdón, hice la cuenta mental 2 elevado a la 2 y me salió a decir 4. Porque si beta vale 2, me va a quedar 1 sobre 2 al cuadrado, que es 4, y llegamos a una igualdad. O sea, te das cuenta acá que beta tiene que valer 2 para que se cumpla la igualdad. Y si no, tenés que hacer el despeje. ¿Cómo haces el despeje? Esto que está dividiendo pasa multiplicando y este 4 que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces, ¿qué te queda? 4 por 1, 4 y 2 beta por 1, beta. 2 a la beta por 1, 2 a la beta, perdón. Haces esto de aplicar logaritmo a ambos lados, que te enseñé recién. Este beta que está elevado pasa multiplicando, este logaritmo de 2 pasa dividiendo y te queda que beta vale logaritmo de 4 dividido logaritmo de 2.
Y si haces con la cálculo logaritmo de 4 dividido logaritmo de 2, da 2. Así que si acá me hubiesen pedido el orden de la reacción respecto a NO2, hubiese respondido 2, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa si me hubiesen preguntado el orden global? El orden global es la suma de todos los órdenes, o sea, de 2 más 0, y eso nos da 2. Así que bueno, vimos este ejercicio y todas las variantes, ¿no? Todo lo que nos pueden llegar a preguntar. Muy bien. Bueno, vamos con este ejercicio de ley de Chatelier, que lo tomo muchísimo, que tenemos que pensar. Y acá te dejé un cuadrito hermoso que siempre lo dejo en mis cursos, un resumen de todo. Me dice, la siguiente reacción de descomposición es endotérmica. Entonces, ¿qué significa que sea endotérmica? Que para que los reactivos se transformen en productos, estas reacciones lo que van a hacer es absorben calor, lo que hace que los productos obtenidos queden con mayores niveles de energía que los reactivos iniciales. Entonces, en las reacciones endotérmicas, cuando la temperatura aumenta, va a aumentar el producto. Por lo tanto, aumenta la constante de Kc y el desplazamiento es hacia la derecha, se aumentan los productos. Y en una endotérmica, donde la temperatura disminuya, ocurre lo contrario. ¿Sí? En exotérmica es al revés. Cuando aumenta la temperatura, va a disminuir el valor de Kc, o sea, ¿qué quiere decir? Que se va a desplazar hacia los reactivos. Favorece la formación de reactivos, no de productos. ¿Sí? Y si en una exotérmica disminuye la temperatura, aumenta la variable Kc y se desplaza todo hacia la formación de productos, o sea, hacia la derecha. Pero en este caso no ocurre ningún cambio de temperatura. Mirá, dice, bueno, indicar si la reacción de descomposición se favorece, desfavorece o no produce ningún efecto. Si se añade reactivo, que es lo que está ocurriendo, y yo estoy en una situación de equilibrio, pensá que es como una balanza esto. Y si no hay un cambio de temperatura en un recipiente encima rígido donde el volumen no cambia, como es una balanza, digamos, ¿no? Porque estamos en una situación de equilibrio y se agrega reactivo, por lo que me dice acá el enunciado, entonces, ¿cómo hago para que no se altere esta situación de equilibrio? Y agregando más productos. Si yo agrego reactivo a un lado, voy a tener que agregar más producto para que haya un balance, un equilibrio. Por lo tanto, favorece a la descomposición. ¿Por qué? Porque necesitamos agregar más producto para que siga existiendo una situación de equilibrio. Por eso se favorece. Bueno, bien, dice, se disuelve en 0,0250 gramos de una base fuerte, de hidróxido de calcio, que era una base fuerte. Una base fuerte quiere decir que se va a disociar por completo en agua. Y justamente dice que se disuelve en agua y se obtienen 1000 mililitros de solución. Siempre que tengamos bases fuertes o ácidos fuertes, hay que armar la ecuación de disociación. En este caso, ¿cómo me va a quedar? Voy a tener calcio con más 2 y voy a tener dos oxidrilos, se liberan 2 oxidrilos, con carga menos 1. Bueno, entonces me piden calcular el pH. El pH es el menos logaritmo de la concentración justamente de los oxidrilos, ¿sí? Entonces necesito la concentración molar. Acá me dan ya la masa de la base fuerte que se disuelve en agua. Por lo tanto, si yo tengo esta masa, ¿no? ¿Qué sabíamos de las diluciones? Que el soluto se va a conservar. O sea que esta masa también va a estar en el volumen final de solución, que van a ser 1000 mililitros. Ahora, como yo quiero concentración molar, yo necesito los moles que hay en 1000 mililitros. Bueno, el volumen ya lo tengo. ¿Qué me falta? Los moles. O sea, hay que pasar esto de masa a moles. Y como hacíamos, dividíamos por la masa molar, que es 74,1. Acá tuki simplificamos y me queda 0,0250 dividido 74,1. Y me dio un total de 3,37 por 10 a la menos 4. La concentración molar. ¿Sí? Bueno, pero yo como quiero la concentración de oxidrilos, fíjate que tengo, como la relación es 1 a 2, ¿cuánto voy a tener? El doble, voy a tener 2 por 3,37 por 10 a la menos 4 de oxidrilos. Y bueno, una vez que lo tengo, le aplico menos logaritmo. Así que la respuesta sería menos logaritmo de 2 por 3,37 por 10 a la menos 4, o sea, menos logaritmo de 6,74 por 10 a la menos 4, y eso me dio un total menos logaritmo de 6,74 por 10 a la menos 4, a ver qué me da. Me quedó 3,17. Buenísimo, es lo que da, así que
Muy bien. Se me hubiese pedido calcular el pH. ¿Qué tenía que haber hecho? Y como es una base, tenía que calcular el pOH. Y una vez que conseguía el pOH, hacía ¿qué cuenta para saber el pH? El pH es 14 menos pOH, así que hubiese hecho 14 menos 3,17 y me daba el pH. Pero en este caso me pedían pOH. Muy bien. Bueno, digamos con este de ácidos débiles. Obviamente si un punto es de bases fuertes o ácidos fuertes, el siguiente va a ser de débiles. ¿Qué sabemos de los ácidos débiles? Es que no se van a disociar por completo en agua. Entonces acá me dicen el pH de una solución de un ácido de concentración 5 por 10 a la menos 3 molar es 2,7. Determinar el pKb de la base conjugada. Entonces, yo sé que no se disocia por completo. ¿Cómo me va a quedar la ecuación? Al sumar H2O, se va a desprender un átomo de hidrógeno, ¿no? Y va a parar a donde el H2O, por lo tanto me queda H3, y esto es un protón, ¿no? Bueno, entonces me dan también la concentración de inicio. Yo sé que en una situación de equilibrio disminuyen en X la parte del ácido y aumentan en X los productos. Y además me dan el dato del pH, me dicen, che, el pH es de 2,7. Entonces, ¿qué puedo hacer con ese dato? Yo sabía que 10 a la menos pH me da la concentración de protones. Por lo tanto, si yo hago esta cuenta, encuentro la concentración de protones, es decir, voy a encontrar X, ¿no? Entonces hago 10 a la menos 2,7 y eso me da un total de 1,99 por 10 a la menos 3, que es la concentración de protones, que es X. Y bueno, ahí ya encontramos X. Entonces, reemplacemos X acá. Tengo 1,99 por 10 a la menos 3. Déjame con mi 9. Y acá tengo 5 por 10 a la menos 3 menos X, o sea, menos 1,99 por 10 a la menos 3. O sea, me queda 5 por 10 a la menos 3 menos 1,99 por 10 a la menos 3. Bueno, esto de acá, esta resta, reemplazando X, me digo 3,01 por 10 a la menos 3. Bien, entonces, ¿cuál es el plan? Como me piden el pKb de la base conjugada, yo primero podría buscar algo que sé que es el valor de Ka, porque ya tengo todas las concentraciones en el equilibrio. Entonces, la constante ácida sería, ¿cómo era la fórmula? Esto por esto, o sea, 1,99 por 10 a la menos 3 a la 2, ¿no es cierto? Dividido la concentración del ácido, 3,01 por 10 a la menos 3. Entonces, a ver cuánto me dio esto acá. Me queda 1,99 por 10 a la menos 3. Ojo con la notación científica en la calcu. Te recomiendo primero, a ver, esto acá me dio 3,96 por 10 a la menos 6 y a lo que te da, recién ahí lo dividís por esto, entre paréntesis, y me dio un total de 1,31 por 10 a la menos 3. Buenísimo. Entonces, sabiendo el valor de K, yo podría calcular que pKa, siempre me acuerdo de la formulita porque al agregarle P es como agregarle un menos logaritmo a la cosa. Así que pKa es menos logaritmo de Ka, o sea, de 1,31 por 10 a la menos 3. Bien. Y eso me quedó menos logaritmo de 1,31 por 10 a la menos 3. Me dio un total de 2,88. Y bueno, y una vez que tengo pKa, ¿cómo encontraba pKb? pKb era 14 menos pKa. ¿Sí? Entonces 14 menos 2,88 me terminó dando 11,12. Que bueno, esa prox lo queda, está dentro del rango, así que genial.